auditorio amable, una vez más comparecemos ante ustedes con todo el interés de deslindar un poco la historia de nuestro pasado, tanto en Sonora como en el norte de Sinaloa. Hay que recordar que Sonora, lo que es la parte del río Mayo, perteneció a Sinaloa hasta 1830, en que empiezan las gestiones para separarse el estado de Occidente, formado por Sonora y Sinaloa, y la frontera supuestamente sinaloense desde el tiempo de 1500 y tantos, 70 y tantos por allá, desde el siglo XVI, de Sinaloa se consideraba hasta el río Mayo. Pero en el 831 oficialmente dejamos la región del Mayo de pertenecer. Evidentemente, culturalmente, gastronómicamente, hay grandes similitudes entre el Mayo y el norte de Sinaloa, y como en el siglo pasado, a partir de la segunda década, familiares personales se integran a ese desarrollo económico que se empieza a dar en el noroeste y sobre todo en Sinaloa. Es por eso que he traído aquí este tema, que aunque habla de cuestiones de orden personal, familiar, la intención es abrir un poco de luz sobre la historia económica del noroeste. Pero hay un personaje central de este asunto. Este personaje central se llamaba Rómulo Rafael Félix Flores y era nativo de Quiriego, donde había nacido el 20 de junio de 1871 y era hijo de Fernando Félix Olea, muerto a fines de los 30, y de Paz Flores Félix, originaria de Bicam y supuestamente mestiza de blanco con gente yaqui. Ellos tienen una familia extensa formada por Rómulo, que nace en el 71, después vendría Bernardo, que es el papá de María Félix la artista, después Lorenzo, luego Ezequiel, Oscar u Oscar como se le llamaba, María Sacramento y Julia, y posiblemente otros más que hayan muerto en la niñez. Rómulo Félix estudia su primaria en la escuela oficial del Quiriego, que dirigía el ameritado maestro guanajuatense venido a Sonora a formar generaciones de gente capaz. Él está a cargo de la primaria ahí en el Quiriego, don Guillermo Bracamontes, y estudia ahí Rómulo la primaria, las primeras letras básicas, digamos, la primera parte de la primaria, porque no existía la escuela secundaria todavía en el país, y pasaría después a Álamos, que era la metrópoli de la región del Mayo, la minera Álamos, la ciudad de los Portales, donde continuaría su educación Rómulo en el Instituto de Niños de Álamos, que dirigía también el profesor don Gustavo Bracamontes. Ahí Rómulo terminaría a inicios de la década de 1890 y se gradúa como tenedor de libros, o lo que puede ser contador privado, y con una especialidad en los enseñaban telegrafía y además conocimientos avanzados del inglés. Para esas épocas de 1890, una primaria avanzada, como les digo, no había secundaria todavía en el país, daba a una persona la capacidad para desempeñarse en la vida comercial de aquella época. Siendo así, su padre, Fernando Félix Olea,
por negocios que tenía con la casa bancaria y comercial Tomás Robinson Burns y Hermanos, fundada en 1856 en Álamos, entra a trabajar en materia contable administrativa en dicha casa dirigida por don Tomás Robinson Burns Goyeneche, o sea, el segundo Tomás Robinson Burns, nacido ya en Álamos, y ahí empieza hasta que llega en un momento dado, porque transcurre ahí 18 años trabajando ahí, prácticamente hasta 1914, donde él ya llevaba propiamente la contabilidad de la empresa bancaria y comercial. Me refiero comercial que pues eran mayoristas y minoristas y cosas del estilo, mercancías generales, pero además brindaban servicios bancarios, préstamos, descuentos de letras de cambio y cosas por el estilo. Si querías mandar un dinero a Culiacán, te daban una letra de cambio aquí en Culiacán, en Álamos, tú la llevabas a Culiacán y ahí te reembolsaban tu dinero, y las casas bancarias comerciales que había de la época se compensaban después lo que le debía una o lo que le debía la otra. Siendo así, Rómulo se inserta en esa época en una comunidad como Álamos, que desde su fundación alrededor de mediados de 1680, que es la primera población estable arriba de la Villa Santiago y Felipe de Sinaloa, hoy Sinaloa de Leiva, la siguiente, El Fuerte, y en Sonora ya la primera población estable es la ciudad de Álamos, cuyas características se refieren en materia socioeconómica a la cuestión de la minería. La minería era la principal actividad en Álamos. Se decía que en los tiempos coloniales una quinta parte de la plata y el oro que había salido para España había sido posiblemente de esta región alamense. Rómulo, como les decía yo, trabaja ahí hasta 1914, 18 años, y al ver que los hijos ya de don Tomás estaban creciendo, ya vendrían a ocupar los lugares de la empresa, se retira y trabaja un tiempo en la compañía alamense llamada Compañía Agrícola del Río Mayo Limitada. Esa compañía agrícola del Río Mayo manejaba terrenos importantes en la región de Navojoa, abajo de Navojoa, Tetanchopo, San Ignacio, por ahí, grandes cantidades de terrenos para uso agrícola. Ahí trabaja un poco de tiempo Rómulo, después pasa de ahí a la compañía azucarera de Los Mochis, o la United Sugar en Los Mochis, la compañía, el ingenio azucarero de don Benjamín Johnston, y después, ya para inicios de los 20, para fines de los 10, de esa década del 10, o sea, antes del 20, ya ingresa como gerente a la compañía, compañía azucarera de Navolato, que manejaba el ingenio La Primavera, que era propiedad de los descendientes de don Ponciano Almada Amarillas, nativo de Álamos. Y ahí empieza, en Álamos había podido mandar a sus dos hijos grandes, eran Fernando y Rómulo Félix Valderrama, o sea, hermano de mi padre, a estudiar a Denver, Colorado, donde don Tomás Robinson Burns mandaba también a sus hijos. Pero a raíz de la revolución y a partir de 1911, los hermanos de mi abuela propiamente, Rómulo Valderrama, y las hermanas Faustina y Ladislao, se van a vivir a Los Ángeles, y evidentemente los caudales que había dejado don Juan Manuel Valderrama, el suegro de mi abuelo, pues se van con estos tres solterones, y allá en Los Ángeles se establecen, donde llevan una vida tranquila y pacífica, sin ninguna pretensión más allá
de vivir con cierta dignidad. Rómulo Valderrama, me tocó conocerlo en los 50 en Navojoa, trabajaba en una farmacia y cosas por el estilo, o sea, pero dejan sin la herencia, como se decía en la jerga familiar, a mi abuela, que le habían dejado solamente un piano vertical ahí en Navojoa, porque mi abuela tocaba el piano como tanta gente en la época. Bueno, Rómulo y Fernando, los más grandes, como les decía, estudiaron en Denver, Colorado, dominaban el inglés, estuvieron viviendo con las tías y el tío Rómulo en Los Ángeles, y les toca la cuestión de los problemas de la depresión económica, ¿no? Sin embargo, Rómulo ya se había destacado ahí en Navolato. La empresa de Navolato, para ese tiempo ya, estamos hablando de 1920 y tantos, mediados de los 20, ya era propiamente de la familia de don Jorge Almada Salido y de don Jesús Almada Salido. Ambos, evidentemente, con raíces alamenses por todos lados. La dueña o la que representaba los intereses mayores, una señora de la Vega, que era tía de estos muchachos. Rómulo había nacido en 1902, don Jorge Almada, que sería el hombre importante, Salido, había nacido también en 1900, por ahí alrededor, y pues mi abuelo demasiado estricto, era producto de la época, con decirles que pues jamás en su mente estuvo quedarse con un centavo de nadie ni de hacer nada. Entonces era demasiado estricto en el manejo administrativo, y los muchachos estos, sobre todo Jorge, les pedían recursos y no les daba a mi tío, y con el tiempo Jorge Almada Salido se casa con una hija del hombre fuerte del país llamado general Plutarco Elías Calles. Doña Alicia Elías Calles se casa con don Jorge Almada Salido, y evidentemente eso refuerza la posición de Jorge ante el administrador temporal del ingenio en Navolato, que era Rómulo R. Félix, mi abuelo. El ingenio de Navolato, junto con el ingenio de Costa Rica y con el ingenio del Dorado y el ingenio de los Mochis, de la United Sugar de los Mochis de don Benjamin Johnston, forman una cadena socioeconómica muy importante en esa historia del desarrollo de esta zona, que va desde fines del siglo XIX hasta que vienen los problemas agrarios y los problemas laborales fuertes con el cardenismo, ya en la segunda mitad de los 30. Mi abuelo vive muy contento ahí. Tenía, como les comentaba, sus hijos, 6 hombres: Fernando, Rómulo, Juan, Ignacio, mi padre, Jorge y José Francisco, que es el único que vive, y damas, María Concepción, que se convierte en monja de la orden de la señorita Julia Navarrete, hermana de don Juan Navarrete, y Guadalupe, mi tía María del Refugio, casada con el señor Enrique Gagiola Andrade, y Carmen, o sea, 4 mujeres y 6 hombres. Esta gente vive feliz ahí en Navolato, pero se empiezan a poner los problemas virtud a la cuestión agraria y a la cuestión obrera, con el sindicato del ingenio. Rómulo era un hombre bragado, valga la expresión, bueno para los golpes, y varias veces sostuvo golpes con algunos líderes que le andaban levantándole ahí las cuestiones al gerente de la compañía, y una vez le quebró inclusive la quijada al líder del sindicato, o del naciente sindicato de obreros ahí del ingenio de Navolato, llamado La Primavera. Eso, más el problema con el señor Almada, con don Jorge Almada, con el que también
se pelearon algunas veces a golpes Rómulo y Jorge, y algunas veces le ganaba uno y otras veces otro. Sin embargo, don Jorge Almada Salido es un personaje en Culiacán extraordinario, ¿no? Sin embargo, las cosas se dieron así. Rómulo inclusive recibe un balazo un buen día de parte de los enemigos amigos del líder al que le había roto la quijada ahí en el propio Nabolato. Se salva, no tiene mayor problema, y se había casado en 1929 con la señora Graciela Gagiola Andrade, a su vez hermana del esposo Enrique Gagiola Andrade, de su hermana María del Refugio, hermana de mi padre, María del Refugio Félix Valderrama, ya fallecidos. El hecho es que ya para el inicio de la época de los 30, ya Rómulo se había desplazado para el lugar para el Valle del Fuerte. Ahí hay una historia que ahorita voy a contar, muy interesante, que habla también del desarrollo socioeconómico de Sinaloa y que es importante, y en el que Rómulo participa también. Pero mi abuelo, para 1929, que viene el movimiento renovador de los herederos del general Obregón, que había sido asesinado en 1928, se levantan en contra del general Calles y evidentemente son derrotados, y mi abuelo, con todas esas cuestiones, lo involucran ahí, aunque no tenía nada que ver con el levantamiento, porque mi abuelo no era beligerante, de ninguna manera tomó las armas, de ninguna manera, y lo despiden, él se retira, lo liquidan, valga la expresión, y se viene a vivir a Navojoa. Y ahí empieza ahí toma la estafeta familiar su hijo Rómulo Félix Valderrama, ya en el Valle del Fuerte. Rómulo había estado a inicios de los 30, en los principios de los 30, había andado por ahí interesado, había trabajado en los empaques de tomate, había siembras de tomate, siembras de caña. Era una región próspera que tenía el origen en una cuestión que ahorita se las voy a contar, que ustedes no lo van a creer. Resulta que en 1882 el presidente de la República, general Manuel González, envía al ingeniero norteamericano Albert Kinsey Owen para que recorra la costa de Sonora, de Nayarit, Sonora y Sinaloa, y localice un lugar donde sería la llegada de un ferrocarril que iban a hacer en Norfolk, Virginia, en el Atlántico, que se iba a venir por los estados del sur, que iba a entrar por El Paso, Texas, iba a cruzar la sierra por Chihuahua, iba a entrar a Sinaloa e iba a ir a dar al lugar donde llega, y propiamente se había quedado extasiado Albert Kinsey Owen en la bahía de Topolobampo o bahía de Ohuira, ahí en el norte de Sinaloa, a 20 kilómetros de Los Mochis. Resulta que Albert Kinsey Owen, en 1882, que llega ahí, pues empiezan a hacer los cálculos y toda la cosa. 1872, perdón, ya para 1800, entrada ya para mediados de 1880, llega un número importante de colonos norteamericanos que seguían el sistema de cooperatista, o en su momento llamado socialismo utópico, que se establecen ahí en el distrito de Ahome. Y a la mera hora este grupo de gentes tienen problemas, no logran consolidarse con un desarrollo agropecuario importante, hacen un canal, la gente de Owen, de Kinsey Owen, que es el que los había traído, crean, hacen parte de la vía. Los norteamericanos sí habían hecho el ferrocarril entre Norfolk, Virginia y El Paso, Texas, pero los mexicanos, para variar, nos tardamos entre 1880 hasta 1960 y tantos, como 80 años después,
se terminó lo que hoy se conoce como el ferrocarril Chihuahua al Pacífico. En esa región de Mochis, en esa región de Ahome, que pertenece al Valle del Fuerte y cubre el río Fuerte en la zona sur, pues evidentemente había habido agricultura desde tiempo inmemorial. Chile, frijol, calabaza se sembraba desde en las vegas del río desde época, ¿qué diremos?, cientos de años. Sin embargo, este desarrollo pegado ya a Topolobampo, en donde Kinsey Owen había concebido en esos años 70 que el ferrocarril que viniera de Virginia, Estados Unidos, 5,000 kilómetros, señores, hasta Topolobampo, iban a crear ahí una ciudad que se iba a llamar Ciudad del Pacífico o Pacific City, que le daba Kinsey Owen, un hombre capaz, importante, un ingeniero ferrocarrilero de bastante capacitado, le daba inclusive posibilidades en 1880 de ser casi un San Francisco o un Nueva York, a esa ciudad que iban a ser donde hoy es Topolobampo, valga la expresión, cosa que no sucedió por razones que ustedes quieran. La inversión dentro del país de México era muy importante, aunque los norteamericanos habían cumplido ya con lo que le correspondía. El ferrocarril primero se iba a llamar The Great Southern, o sea, el gran sureste, o el gran sur, y después adquiriría también el nombre de Ferrocarril Kansas City, México y Oriente, y por fin, como les comentaba hace unos minutos, el ferrocarril de Chihuahua al Pacífico, que en los años 60, cuando gobernaba el país, don Adolfo López Mateos, fue inaugurado ya entre Presidio, en lo que es Ojinaga y Topolobampo propiamente. Rómulo se inserta en esos inicios de los años 30 y en un tiempo funge como recaudador de rentas o agente fiscal en la sindicatura de los Mochis que se estaba creando, que se crea a partir de la colonia norteamericana que llega a fracasar, y ahí se crea una sindicatura para principios del siglo, y a su vez llegaría a ser un municipio de los Mochis con cabecera en Ahome, y que para 1935 la cabecera pasa a la ciudad a la hoy ciudad de los Mochis, que tiene pues alrededor al día de hoy como unos 250,000 habitantes, y tiene más de 200,000, casi 300,000 hectáreas en producción de todas 40, 50 variedades de productos agrícolas. Sin embargo, al fracasar los colonos norteamericanos, quedan viviendo ahí en la zona apellidos que todavía subsisten, como el apellido Hayes, como el apellido Jordan, como el apellido Scully y algunos otros. Sin embargo, para principios de 1890 llega un norteamericano llamado Benjamin Francis Johnston. Benjamin Francis Johnston llega, había en esa región de Ahome por ahí lo que se llama molinos de caña, que hacían panocha como aquí en Ures, y se le llaman trapiches. Había un trapiche que se llamaba del Águila, que era de don Zacarías Ochoa, un hombre importante ahí, que es abuelo del candidato a la presidencia Francisco Labastida Ochoa, y el señor Johnston trabaja, tenía un amigo ahí, Edward Lincoln, que era socio de la compañía El Águila de don Zacarías Ochoa. Al morir Lincoln y don Zacarías propiamente termina siendo, a pesar de que había acogido a Johnston estaba casado con una señora Agnes Sherwood de Chicago, de gran capacidad económica, que ellos aportan el dinero para que en los principios del siglo ya haya un ingenio azucarero, o sea, una fábrica para
para procesar la caña de azúcar y crear la azúcar refinada, como conocemos todos, que se llamó United Sugar Company. El señor Benjamin Johnston propiamente es uno de los inventores, por decir así, de la hoy ciudad de Los Mochis, sin descuidar a Owen, sin descuidar a los colonos norteamericanos, que todavía mucho que hay que estudiar sobre esa colonia utópica que muchos han tocado ya. El hecho es que Benjamin Francis Johnston se convierte en el hombre fuerte, dueño del ingenio, y alrededor del ingenio de Los Mochis nace y crece una ciudad que ahorita tiene casi 250,000 habitantes. El hecho es que Rómulo hace buenas migas, como les comentaba, había trabajado como recaudador de rentas al inicio de los 30, había sido después secretario del ayuntamiento en el caso del doctor Alfonso Alcaraz. El ayuntamiento se había creado alrededor de 1916, tengo entendido, y con sede en Ahome, municipio de Ahome con sede en Ahome, pero hasta el 1935 pasa a ser Mochis la cabecera, como hasta hoy, del ayuntamiento de Los Mochis. Perdón, del ayuntamiento de Ahome. Los Mochis, cabecera del ayuntamiento de Ahome. Ahí Rómulo se relaciona con el único hijo que tenía don Benjamin Johnston, que se llamaba Sherwood Johnston. O sea, el apellido de la mamá, Agnes Sherwood, era el nombre propio, primer nombre del hijo Sherwood Johnston, Sherwood, evidentemente. Y Sherwood se hacen amigos con Rómulo, y entre un norteamericano, descendiente también de estos colonos, llamado Miller Jordan, Rómulo Félix y Sherwood Johnston planean crear una compañía empacadora de conservas de Los Mochis o del Fuerte. Esta compañía, que nace en la primera mitad de los 30, fue financiada por don Benjamin Francis Johnston para apoyo de su hijo Sherwood, y en un momento dado, en esos tiempos, a mediados de los 30, le dice, manda a llamar el señor Johnston, que era prácticamente el dueño de la ciudad, aunque había agricultura que estaba en proceso y muchos colonos mexicanos también, muy importantes, y le dice, Miller, Jordan y Rómulo Félix, ustedes han estado haciendo experimentos para tratar de crear una empacadora de conservas en el campo de la Luisiana, ahí en el área agropecuaria, ahí cerca de Los Mochis. Y sé que mi hijo Sherwood es su socio, pero sé que mi hijo no le pone mucho interés al asunto. Por lo tanto, estamos hablando de mediados de los 30, le regalo la empresa conservera a ustedes dos, a Rómulo y a Miller. Rómulo era un hombre muy especial que tenía una cultura enciclopédica, porque según mi tío Fernando, que vivieron juntos en Los Ángeles con esos tíos, Rómulo Valderrama, que les decía, y sus hermanas Ladislao y Faustina, en un año se había leído toda la enciclopedia británica, y Rómulo sabía de todo, era todólogo. Entonces él, ya con el apoyo de Mr. Johnston, ellos dos hicieron en una estufita y estuvieron inventando hasta que crearon el puré de tomate del Fuerte y el jugo de tomate del Fuerte, que se empezó a popularizar y empezaron a exportar. Eran, digamos, lo que conocemos como puré de tomate ahorita, que no existía en aquella época. Ellos lo crearon, y Rómulo en una estufa ahí, y Rómulo, cuando trajeron la maquinaria norteamericana o de otro país, él la armó y la desarmó, la creó de cero a todo, administrativo, publicitario y todo lo demás. O sea, fue el espíritu que, acompañado del señor Jordan, echan a andar esa fábrica, que se convertiría con los años en lo que hoy se conoce como Alimentos del Fuerte.
y viene durante de la mitad de los 30 hasta la Segunda Guerra Mundial, que se da a partir del 39, 40, 41 hasta el 45, ellos empacaban tanto el puré como el jugo de tomate y posiblemente también camarón en jugo de tomate, y empiezan a lo mejor a experimentar con chícharos y cosas enlatados, en latas de hoja de lata, pues la que conocíamos, la lámina, pues, pero ese producto, la lámina, venía de los Estados Unidos. Entonces, cuando viene la Segunda Guerra Mundial, la empresa no tiene cómo empacar porque no se conocía el plástico como ahora el Tetra Pak y cosas por el estilo. Y a principios de 1940 se había creado en México la Sociedad Financiera de Crédito Industrial, cuya dirección estaba a cargo de un importante expolítico español de la República Española que había perdido la guerra civil contra el general Francisco Franco, y el director de la Sociedad Financiera de Crédito Industrial, que es parte del Banco Mexicano, es parte de lo que después fue Somex, de lo que sería el banco creado por don Abelardo Rodríguez, el Banco Mexicano. Don Antonio Sacristán Colás era un erudito español en derecho y en cuestiones de orden financiero y bancario, porque durante la guerra prácticamente él algunos años estuvo encargado del Ministerio de Finanzas y Bancario de la República Española entre el 36 y el 39. Rómulo, como había nacido el mismo año que don Antonio Sacristán, en 1902, al ver que la empresa no tenía cómo empacar y sí estaban recibiendo evidentemente producto, tomate, ¿no?, que tenían que pagar, pues entonces se acerca a esa compañía. Acuérdense que en aquella época vivíamos la economía mixta, que ahora se pretende volver al pasado aparentemente en estos tiempos de los 2020, y en aquel tiempo el gobierno tenía empresas con las cuales coexistía con accionistas privados, o en su defecto era el dueño total el gobierno mexicano de la empresa. Total que al ver que no tenían futuro por ahí, venden, o la Sociedad Financiera de Crédito Industrial se queda con la compañía conservera de alimentos del Fuerte, y creo que se evalúa en 1945 en $1 millón. Evidentemente mi tío siempre fue muy inteligente, muy vivo, muy abusado, y yo creo que de esas circunstancias negativas debe haber salido algo positivo para él, porque no pasaron mucho tiempo en que mi tío hace unas visitas a Washington, D.C., en Estados Unidos, en donde va y visita a los herederos de un personaje que había sido dueño de terrenos, un norteamericano dueño de terrenos en lo que les comentaba yo a fines del siglo XIX, la colonia de socialistas utópicos que habían venido traídos por Kinsey Owen para tratar de implantar la agricultura altamente tecnificada allí. Y mi tío va y consigue la compañía se llamaba Streeter Land Company. Y los tenedores o los dueños en esos mediados de los 40 le dan un poder mediante el cual se crean una zona agrícola nueva llamada Santa Rosa en Los Mochis, tengo entendido que al sur de Los Mochis, y que serían 8,000, 9,000 hectáreas, y ahí Rómulo pues se hace propiamente un terrateniente, se asocia un tiempo con un señor muy importante de la zona, que todavía hay nietos con el mismo nombre, Guillermo Aguirre, don Guillermo Aguirre, y hacen una sociedad, Aguirre y Félix, y llegan a sembrar 1,000 hectáreas de tomate a fines de los 40. Entonces Rómulo tiene una etapa muy importante, se separa del señor Aguirre a fines de los 40, y él por su cuenta empieza a trabajar una gran cantidad de hectáreas con siembra de tomate de exportación.
Yo recuerdo que para mediados de los 50, tanto mi tío Fernando, el más grande, mi tío Juan, mi tío Jorge y mi tío José, o sea, de los 6 hermanos hombres, 5 llegaron a estar viviendo en Los Mochis. O sea que Los Mochis se convierte, digamos que en una especie como de meca de la familia Félix Valderrama. Rómulo era el líder, evidentemente, de todo ese momento. Llegó a tener una posición muy desahogada, pero así como entraba el dinero, salía el dinero. Evidentemente, de Rómulo se cuentan leyendas, se cuentan muchas cosas. Voy a contar las que se pueden contar nomás. Por ejemplo, llegó a convivir en conciliábulos de Bohemia en la Ciudad de México con la compositora María Grieber, y cuando María Grieber estaba componiendo canciones que son de las más famosas que hay en México, mi tío Rómulo, como era sabiondo, la corregía de la gramática y toda la cosa, y sobre todo en la composición El Siete Leguas de Graciela Olmos, La Bandida, hay un verso que dice: allí combatió formal, 7 leguas, acuérdense, el caballo de Pancho Villa. Allí combatió formal la brigada Bracamontes, le puso la señora Graciela Olmos, La Bandida. Entonces mi tío Rómulo dice: estás mal ahí, poniendo una bozarrona así. Un hombre con la voz completa y con los pantalones bien puestos y con una seguridad personal que eso lo hacía ser diferente. Y le decía: estás mal ahí, Graciela, no es Bracamontes, es Bracamonte, porque era Pedro F. Bracamonte aquí de Nacosari, que se fueron unos, se pelearon con Obregón y se fueron con Pancho Villa. Punto. Rómulo, evidentemente, le gustaba la buena vida, le gustaba, evidentemente, todo lo que trae conjunto la buena vida, y así como se corrían leyendas que te pueden decir, Rómulo tuvo como novia una artista de Hollywood que tenía hospedada en el Hotel Reforma en México, y la trajo de Estados Unidos y la metió al cine nacional. Te pueden contar que Rómulo y el Cayero Gutiérrez, hermano de don Santos Gutiérrez de aquí del Mezquital del Oro, una vez echaron un piano de arriba del Hotel Reforma en la Ciudad de México a la calle, y así. Cuando logra él crear ese fondo agrícola nuevo con el poder que le da para vender las propiedades, los norteamericanos de Washington, tiene un conflicto con el doctor Horacio K. Labastida, padre de Francisco Labastida Ochoa. Ahí en el Carrizo, en Burabampos o Barobampos, ¿sabe cómo se llamaba? Había un restaurante, un día me dijo: ahorita vamos a llegar a desayunar ahí, verás, vamos a ver unas carnes muy buenas, me dijo. Un bistec picado, un bistec con verduras y muy, pues, y ahí nos comimos la carne y oye, qué buena está esta, que estos bistecs, y que sabe que le dije a mi papá.
Y ahorita te voy a decir de una cosa, ya agarramos rumbo a Los Mochis y me dijo, ¿sabe lo que comimos? No, carne de burro. No se extrañen entonces que los burros acabaron cuando vino la encefalitis equina porque los convirtieron en carne machaca. La mejor carne machaca es de caballo o de burro, punto. El hecho es que íbamos a Los Mochis, mi papá a vender sus seguros y yo de acompañante, y ahí en el velorio, vuelvo al 1971, el señor Jorge Pulos, que era de una familia de cinematografistas importante, que habían tenido exhibidores en toda la costa del Pacífico, pero también tenía un hotel que no recuerdo el nombre, si El Dorado o algo por el estilo, en Los Mochis, decía ahí, pues, no hay mejores comentarios y mitotes y barullos y simpáticas que un velorio, ¿no? Entonces yo, chamacón, 12, 13 años escuchando, 14, 15, ya estaba un poco más grande, ya tenía ya 20 años, yo ya 20 y tantos años, y ahí escuché que el señor Pulos, que es un hombre respetable en Los Mochis, dijo, no hombre, pues don Rómulo sabía de todo, y a grado tal que se hacían las alegatas, y en un momento decía, ¿cómo no va a ser cierto lo que pasó en 1750? Yo estuve ahí, o sea, ese es carácter de don Rómulo que nadie lo ha podido igualar. Y como les digo, de ese modo, creces de chamaco oyendo cosas y más cosas de tus tíos y toda la cosa, y evidentemente era una espinita que tenía grabada, tenía clavada, y que hoy me doy el gusto de hablar. Rómulo, como les comenté, se casó el 29, tiene un par de hijas, un hijo de nombre Rómulo que muere prácticamente bebé, yo considero. Tiene una hija, Gracielita, y tiene una hija llamada Blanca Margarita. Gracielita casa con el doctor Evelio Gómez Martínez, médico, y Blanca Margarita ¿no? 1957, el Cine Nacional decide filmar en Topolobampo, en la que iban a participar María Félix, que ya para esa fecha tenía 40 años. De